La CNN, el canal de noticias internacional, está hablando de separación, de divorcio entre William y Kate Middleton. ¿Qué ha pasado? Yo la verdad estoy cogiendo esto de una fuente que ahora vamos a ver de qué tratan todas estas tensiones del matrimonio de los príncipes de Gales. Es una noticia que me ha llamado bastante la atención. Porque yo creo que es la primera vez que nos encontramos con un medio de estas características hablando de lo que ya podemos decir que no son teorías de conspiración. Pues no lo sé, yo os voy a leer un poco la información que tenemos y a partir de ahí pues vuestras son las conclusiones. Según la fuente que estoy consultando, dicen que hay tensiones y posibles problemas de divorcio entre Kate Middleton y el príncipe William, que podrían incluir una enfermedad. Esto no lo he entendido muy bien, no sé si se refiere a que los problemas han venido a partir del cáncer o algo que nos estamos perdiendo y que puede ir en consonancia con algunas de las teorías que se han expuesto en otros momentos. Por ejemplo, la navaja de Ockham, lo más lógico es lo más probable, pues yo tiraría un poco por el asunto de Rose Hambury. Esta fuente habla de que el público es consciente de los problemas en la relación de Kate y William y que no se puede negar la existencia de estos conflictos. Pero Kensington en este caso sí lo está haciendo. Últimas declaraciones de William a la señora que le preguntó: todos estamos bien. La señora preguntaba por la salud de Kate, no por la salud del matrimonio. Pero la respuesta era bastante significativa. Todos estamos bien, señora, no pregunte. Se menciona que la familia real pues no utiliza fotos recientes en sus comunicaciones públicas, posiblemente por falta de material nuevo que podría indicar una negativa de la propia Kate Middleton a ser fotografiada, algo que me extraña a partir de, como digo, el comunicado del cáncer. Bueno, se sugiere que William y Kate ya no están tomando nuevas fotos juntos y que utilizan imágenes recicladas para mantener las apariencias. ¿Las apariencias de qué? ¿Estamos ante un matrimonio falso? ¿Estamos ante precisamente eso, una farsa? Sería muy escandaloso que el heredero al trono y su consorte pudieran acceder a la corona sin llevar vida entre ellos. Escandaloso, pero también jugoso en este sentido. Dicen que Kate podría estar evitando nuevas fotos con William debido a problemas en su matrimonio o por una enfermedad. Bueno, aquí ya hablan un poco de las dos opciones. Problemas en el matrimonio vienen reportados y en este caso antes de lo de Kate, si lo podemos llamar así, desde 2023 y mucho antes. Lo que pasa es que en 2023 se acentuó con la noticia esta de que William había tenido un quelquechós con Rose Hambury el 14 de febrero, Día de los Enamorados. Y luego lo demás ha sido rumorología, que hablan de Kate Middleton. A partir de septiembre pues parece que ya no hace vida con William o se desata una crisis grandísima ahí, que parece que acuerdan mantener las apariencias, que Rose Hambury parece ser la principal causante de todo esto. Rose Hambury, que también está casada. Y luego ya pues viene la enfermedad. Las teorías que hablan de que la enfermedad de Kate venía de antes de las fechas que manejamos, Navidades de 2023, a mí se me antojan todas falsas. Pero bueno, dicen que William parece estar asistiendo a eventos solo, sin su familia, lo que podría indicar una separación en su vida privada. Hombre, a ver, bien no estaba irte al fútbol con los amigotes el día del cumpleaños de tu hija. Eso bien no estuvo. Y llamó la atención precisamente porque si los tabloides estos de la Royal Rota, que se supone que es información oficial, que ya sabemos que no, y que se inventan la mayoría de las cosas, o les ponen mucho azúcar, digamos, porque aquí hay que distinguir un poco entre los de la rotación real y los tabloides. Los de la rotación real trabajan para los tabloides, pero bueno, pues yo creo que son un poco la voz de su ama
en este caso. Guiño guiño, Camila. Entonces, bueno, pues yo para mí, si se publicó el tema de que este señor quería trabajar desde casa porque tenía que cuidar, es que eso fueron las palabras, porque tenía que cuidar ahora de su mujer y de su padre, pues llama la atención, pues eso, que te vayas al fútbol el día del cumpleaños de tu hija, Que no digo que no pueda hacer cosas, pero vaya, no sé. Kate podría estar rehusando participar en las fotos familiares para evitar que surjan más especulaciones o críticas hacia ella. Yo creo realmente que Kate tiene poco control en todo esto y que quien está manejando las cosas es, por supuesto, Kensington Palace, los asesores, en conjunción con William. Ahora, todo esto les está trayendo un montón de críticas, además a los dos, porque si luego al final Kate, pongamos, se recupera del cáncer, sale genial, o sea, al final los que van a quedar mal van a ser ellos, porque vamos a decir, bueno, y si realmente esta recuperación se ha dado así, tan grave era como para no salir a la calle prácticamente. Pues ese es el asunto. Mencionan que el uso de fotos antiguas para conmemorar eventos importantes como el aniversario de boda, pues que puede ser indicativos de problemas mayores detrás de las cámaras. Yo realmente, y a este chico, por lo menos en las entrevistas y tal, se le ve muy natural. Yo creo que se podía hacer perfectamente un Harry y Meghan, no voy a decir una serie, pero una entrevista tipo Oprah, y oye, aclarar muchas de las cosas que sobrevuelan sobre él. Que diga, pues mira, yo sí bebo alcohol, pero no soy adicto ni nada parecido. Nunca he hecho nada a mi mujer que traspasase los límites en este sentido. Y yo sería lo que vería bien por parte y le vendría muy bien a su imagen pública. Sabemos cómo funciona en este sentido Palacio, ese estilo tradicionalista y también un poquito obsoleto, porque vamos, lo más moderno que han hecho ha sido abrirse un Instagram, los dos, para comunicaciones oficiales. Eso es lo más moderno, con lo cual yo creo que a partir de ahí, pues bueno. En cualquier caso, bueno, he estado buscando, ayer os comentaba de que en la prensa italiana sacaba al señor Gianpaolo Tortora, sí, lo he pronunciado bien, que era el doctor cirujano que atendió a Kate Middleton, ¿no? Y ahí hablaba sobre todo de un problema ginecológico estomacal, pero de carácter ginecológico, y que hoy va a salir, se supone que en una revista, porque eso era lo que anunciaba el diario La Estampa. Por cierto, que se han hecho eco más diarios internacionales sobre este asunto y estas primeras palabras del doctor. Pero yo no sé si ha habido un lío de fechas o algo, pero yo no he visto nada hoy del señor Gianpaolo Tortora. En cualquier caso, bueno, pues seguiremos ahí buscando un poquito, porque claro, yo creo que este señor puede tener la llave, sobre todo para decir, Concha Calleja dice la verdad o Concha Calleja miente. De momento nadie le ha salido a desmentir lo del tema del coma inducido, que a mí me llama bastante la atención. La CNN además está siendo polémica en sus asuntos con la Casa Real Británica por cuestionar al final la autenticidad de las fotografías de la familia real y criticar su fiabilidad. Ha sido, bueno, pues un estilo que no habían llevado hasta estos momentos y que ha llamado poderosamente la atención. La CNN, por lo visto, bueno, pues se está haciendo eco, o está en otro contexto un poquito más político. En Estados Unidos hay, digamos, protestas por Israel y dicen que se está cercenando un poco la libertad de expresión y que la CNN, en vez de quejarse precisamente por eso, pues que realmente ha cogido un poco el discurso gubernamental de no hacerse eco de estas críticas a las restricciones de libertad de expresión en Estados Unidos respecto a críticas que ha habido al gobierno de Israel, un activismo respaldado por antecedentes históricos de apoyo a causas sociales. Esto también lo dice esta fuente.
Y finalmente hablan de la vulnerabilidad de la princesa de Gales, de Kate Middleton, diciendo que debido a ese estado de fragilidad, pues Kate y William que no se van a reunir con Harry cuando venga. Esta vulnerabilidad especulan también que posiblemente sea debido a problemas personales o de salud. Y bueno, pues esta es la crónica. Tengo que decir que no lo he cogido yo de la CNN, las cosas como son. He tenido que consultar una fuente que es la que habla un poco de estas cosas. Y bueno, pues me llama la atención sobre todo el hecho de que se pueda hablar ya de separación, de divorcio, más allá de los canales alternativos o medios alternativos como pueda ser YouTube, sino un canal creo que prestigioso de noticias internacional que llega a todo el mundo, pues ya esté hablando de problemas en el matrimonio entre William y Kate. ¿Se nos está preparando ya para otra cosa? Yo personalmente creo que en este caso no tenemos que jugar al ratón y al gato como lo podemos hacer con la prensa británica, que estos si tienen algo que decir lo dicen, porque además, ya digo, tienen prestigio, contrastan las fuentes, pero bueno, igualmente esto no deja de ser una insinuación. Vamos a ver un poco qué es lo que pasa, pero de momento esta es la última información de Kate Middleton, supuesta separación, divorcio con su marido William, según la CNN. Nada más, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta, apoyar al canal, más vídeos aquí y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.